Dos de la tarde con 54 minutos. Hemos estado muy preocupados en las últimas horas por nuestros colegas Iván Núñez y también José Luis Tape, que viajaron a Venezuela, fueron deportados por el gobierno de Nicolás Maduro, pero hasta ahora ya tenemos un contacto con Iván Núñez, que entiendo, Iván, estás en la frontera entre Venezuela y Colombia. Todos nos preguntamos hasta ahora, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha sido esta situación, estas horas difíciles ahí en Venezuela? ¿Cómo están? Buenas tardes, los saludamos. Estamos en el puente Anastasio Girardot, en la frontera entre Venezuela y Colombia, más o menos a 10 kilómetros, 8 kilómetros de Cúcuta. Lo primero, dar las gracias por la preocupación y contarles que nosotros, tanto José Luis como yo, estamos bien, no tenemos ningún tipo de dificultades, pero les puedo relatar más o menos lo que pasó. Nosotros, evidentemente, en función del interés internacional que ha generado la crisis que se está viendo desde el punto de vista político en Venezuela, bueno, fuimos enviados hasta acá, hasta Cúcuta, Colombia, con el objetivo de ingresar y reportar lo que está pasando en Venezuela, toda vez que no estaban saliendo vuelos desde Santiago a Caracas, donde normalmente uno llega al aeropuerto de Maiquetía. Y en esa condición nosotros salimos desde Colombia, ingresamos por una autopista venezolana que divide precisamente Colombia-Venezuela, la avenida Libertadores, después el paso Simón Bolívar, e ingresamos y fuimos controlados, de hecho, por Interpol, que nos permitió el ingreso, es decir, ingresamos de una manera totalmente legal, no irregular. Eh, Después de aquello pasamos incluso cuatro controles militares, es decirles que nosotros llegamos hasta un lugar que se llama Chururu, que es un puente donde finalmente fuimos detenidos, pero logramos pasar otros tres controles militares y los tres controles Iván, militares entendieron la situación que se había producido y logramos pasarlo. ¿cuál fue Sí, te escucho, Pablo. cuál fue la causa para que finalmente los detuvieran y no los dejaran seguir avanzando? ¿Se dan cuenta de que eres periodista? Porque si Sí, entran se dan cuenta de que legalmente, ¿cuál es somos la excusa? periodistas. Según ellos habíamos hecho un ingreso ilegal, punto que nosotros jamás le concedimos porque nuestro ingreso fue totalmente reglamentario. Fue por un paso habilitado, por una autopista venezolana y controlado por autoridad venezolana, que es Interpol. Y en función de aquello, bueno, nos tuvieron detenidos, nos trasladaron hasta un recinto militar en la ciudad de San Cristóbal, y ahí les puedo comentar que estuvimos efectivamente en un calabozo toda la noche hasta buena parte del día de hoy. Nos llevaron esposados, nos interrogó la policía política de Venezuela, que es el SBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La información que se nos hacía era un poco absurda, ¿no? Yo decía que esta actividad de espionaje financiada desde el extranjero, somos periodistas realizando una periodística, y nuestra misión es y ha sido ir a ver lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Yo de verdad creo que hay que enfocarse en lo que está pasando allí. Lo que nosotros alcanzamos a ver varias veces en al menos 6 o 7 oportunidades, he estado cubriendo distintos procesos electorales. Es la primera vez que tengo un inconveniente de estas características. Sí, efectivamente pudimos darnos cuenta de una intensa cantidad de controles militares permanentemente en toda la carretera, prácticamente nadie en las calles. Nosotros avanzamos hasta cerca de Barinas, llegamos a estar cerca de Barinas y desde la frontera hasta ese punto prácticamente nadie en la carretera, hay mucho control militar y adicionalmente a aquello, por supuesto, una actitud un poco dura con las personas que habían sido detenidas, porque nosotros nos llevaron hasta un calabozo al interior de un recinto militar y dentro de ese calabozo había 19 personas, tres menores de edad, dos personas con algún grado de discapacidad y nosotros dos. Y era un calabozo más o menos de 16, 18 metros cuadrados, no más que eso, y evidentemente gente durmiendo en el suelo con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero decirles que no nos trataron mal, jamás fuimos violentados, sí estuvimos detenidos precisamente de manera preventiva y después de las gestiones que se logró hacer desde la Embajada chilena, que agradecemos por supuesto y la preocupación que se generó a propósito de aquello, finalmente nos deportaron. Comentarles, porque ahora vamos saliendo precisamente hacia Cúcuta, que conversando con la gente precisamente del servicio, este servicio bolivariano de inteligencia nacional, ellos admiten en estas conversaciones que nosotros tenemos con ellos que tienen un problema de seguridad complejo en la frontera, porque efectivamente nosotros salimos del aeropuerto de Cúcuta en un taxi oficial, ingresamos por un punto habilitado de la frontera entre ambos países y fuimos controlados por la Interpol de Venezuela. Y lo que está ocurriendo es que en virtud de un convenio que hay entre ambos países, todos los vehículos que tienen patente colombiana o patente venezolana hacen ingresos sin control alguno. Y probablemente eso es lo que produjo este bache de seguridad que permitió que finalmente ingresáramos y registrar parte de lo que les hemos estado relatando, que efectivamente hay muchos militares en la carretera, que hay poca gente en las calles y que hay un alto grado de preocupación, sobre todo por lo que pueda pasar con las manifestaciones convocadas para el día sábado en todo el país.
Eso es un hecho de la causa, es un país que está completamente tensionado y yo creo que la tensión principal tiene que estar precisamente en lograr establecer con claridad los resultados de las elecciones del fin de semana. Creo que ese es el punto fundamental de aquello, es la razón por la cual nosotros vinimos, por supuesto, lamentablemente nos tocó estar involucrados en esta detención, pero el punto esencial acá es lograr que la comunidad internacional, el gobierno venezolano, la oposición venezolana, arriben a la verdad de lo ocurrido el fin de semana con el proceso electoral. ¿Cuál fue la voluntad popular que se expresó en las urnas? Y que esos resultados sean los que se respeten. Y, por supuesto, hay una gran tensión a propósito de lo que vaya a ocurrir este fin de semana, sobre todo el día sábado, con estas convocatorias a marchas masivas en todo el país. Iván, bueno, nos alegramos que estén bien. Tú, Pepe, un abrazo a cada uno y también relevamos la importancia de poder hacer periodismo, de poder ejercer la profesión, de poder ir a reportear en un escenario que evidentemente lo amerita, que ha sido de interés público, mundial y particularmente de nuestra zona, de nuestra región y de nuestro país. Básicamente esa era la intención hasta que finalmente las autoridades venezolanas deciden retenerlos, detenerlos. Carla. Nos alegramos de que los hayan tratado bien o no los hayan tratado mal, pero de todas maneras Sí. uno queda con la inquietud de que no han podido ejercer el derecho libre de reportear Sí. y poder darle una voz a este conflicto para, sobre todo, la audiencia chilena. Sí, yo solo quiero recalcar que ellos en ningún momento nos maltrataron ni nada por los chicos. Solamente nos interrogaron, nos hicieron imputaciones que al principio eran un poco, si tú quieres, estrambóticas. Evidentemente somos periodistas en función periodística, no un equipo internacional de espionaje como ellos pensaban que eran, tal vez los equipos y esas cosas, pero me parece que con el paso de las horas y con el esclarecimiento de la información, ellos tuvieron acceso completo a todo nuestro equipo, a los celulares incluidos, que revisaron todo, las redes sociales, los WhatsApp, todo aquello, y se logra establecer lo que somos, periodistas. Claro. Y destacar, evidentemente, que aquí lo importante es que nosotros no tenemos ninguna complicación, dimos todas las explicaciones del punto, entramos por un paso legal habilitado y no sufrimos maltrato de ninguna naturaleza. Nos detuvieron de manera preventiva, al comienzo nos imputaron cargos, pero después que se logró establecer la veracidad de los hechos, naturalmente salimos porque no se están permitiendo el ingreso de equipos periodísticos internacionales a Venezuela. Lo fundamental es lo que ocurrió en el proceso electoral del fin de semana y, por supuesto, lo que está ocurriendo del otro lado de la frontera con los venezolanos que, evidentemente, todavía están muy preocupados y expectantes de lo que pueda pasar con esta crisis política que está sacudiendo a Venezuela en estos días. Iván, solamente las dudas que nos quedan en tu relato, ¿cuántos controles habían logrado pasar ustedes antes de ser detenidos o 4. retenidos ahí en Venezuela? ¿Y qué pasó con tu celular? ¿Te lo quitaron? ¿Fue revisado por la policía? ¿Qué sucedió? Perdón, lo último no te escuché, Dado. ¿Qué pasó con tu celular? ¿Que fue retenido, te lo revisaron, te obligaron a entregar las claves? Nos quitaron todos los equipos, nos quitaron todo el equipo, las cámaras. Es que, Daur, nos tuvieron detenidos, bueno, nos llevaron esposados a un recinto militar en un vehículo militar. Nos interrogó el SERVIN que te decía yo, que es esta policía política de alguna manera que opera en Venezuela, que es el Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional. Y evidentemente cuando estábamos en el calabozo, todas nuestras pertenencias, y desde muy temprano, o sea, cuando nos detuvieron arriba en Churubusco, nos quitaron todos los equipos, el teléfono celular, las cámaras, todo, y tuvieron acceso completo a todo, porque lo que nos dijeron es que o le entregábamos la clave o el teléfono se iba de inmediato a los servicios de ellos y que se demoraban 30 días más o menos en desbloquear y tener acceso a todo. Entonces, evidentemente, la alternativa es quedarte completamente incomunicado durante un mes y no recuperar nada, ni tus claves, de todo lo que tú te puedes imaginar, correo electrónico, sí, redes sociales, cuentas bancarias, todo lo que, y toda la comunicación privada, periodística, profesional y personal que uno puede tener en su dispositivo electrónico. Ellos tuvieron acceso a todo, y cuando digo a todo es desde la fotografía hasta los WhatsApp en los cuales nosotros participamos con el canal, por ejemplo, y tenían mucha inquietud por los contactos, porque efectivamente, como a mí me ha tocado venir en otras oportunidades a cubrir elecciones y procesos en Venezuela, tengo en el teléfono contactos tanto de líderes de la oposición como del chavismo. O sea, yo he entrevistado desde, no sé, el hermano del presidente Chávez en su minuto, me tocó estar con el presidente Chávez cuando fue el desastre de La Guaira en el 99, y después he estado con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro en más de una oportunidad, con parlamentarios oficialistas, pero también con líderes de la oposición. Entonces ellos venían cada cierto tiempo y demostraban por qué tiene el contacto de este diputado que es cercano a tal persona, o por qué tiene el teléfono de esta líder de la oposición, o por qué tiene estas tuvieron acceso a todo. Eso es un hecho de la causa, naturalmente, pero no hay nada allí que no sean contactos periodísticos y, claro, por supuesto, tú también tienes que, en una situación de estas características, Davor, colaborar con que se esclarezcan los hechos. O sea, nosotros somos un equipo periodístico que ingresamos periodísticamente a Venezuela, ingresamos por un paso habilitado y nos controló una autoridad venezolana. Iván. Nos controlaron
3 veces en el camino y logramos pasar, y a la cuarta nos detuvieron. Tú dices que al principio les levantaron cargos. ¿Qué tipo de cargos? En el fondo, Sí. ¿cuál era la presunción que tenían ellos que llevó a que hicieran esta revisión súper exhaustiva, por lo que vemos? Ya, el jefe del SERVIN del estado de Táchira, que fue la persona que nos interrogó más duro, si tú quieres, nos dijo que se nos iba a imputar espionaje. Espionaje. Eso fue. Sí, bueno, la verdad es que, porque además nosotros estábamos dentro de una unidad militar, estábamos esposados con José Luis de espalda al muro, y detrás de nosotros había 12 uniformados, 12 militares en la sala, más esta persona del SERVIN. Entonces, claro, en ese minuto hubo segundos en los que yo dije, ya, esto está muy pesado, porque evidentemente son cargos complicados y que pueden tener penalidades graves y puede ser un lío grande, pero también segundos después yo dije, no, esto es un juego, porque efectivamente me refiero a un juego psicológico, de como tratar de intimidarte o producir algún efecto que tú digas, ya, ahí está todo, mi teléfono, no, y no, porque esto, o sea, no hay nada más que un equipo periodístico, pero además no nos imputaron cargo alguno, por si acaso. Esto no terminó con ningún tipo de consecuencias de ninguna naturaleza, solamente fuimos deportados porque ellos estiman que nuestro ingreso fue irregular. Y el relato, por supuesto, que yo les he hecho es el que además está acreditado por los videos que fuimos grabando cuando íbamos pasando los distintos puntos, y además ellos tuvieron acceso a toda esa información. Y gente del propio Servini finalmente nos reconoce que ellos tienen una habilidad de seguridad a propósito de este tratado que les permite, por supuesto, circular a vehículos venezolanos y colombianos con patentes en los respectivos países de manera libre en la frontera. Iván, tú hasta ahora, entiendo, estás en la frontera de Colombia con Venezuela. ¿Se ve ya esta ola migratoria de la que tanto hemos hablado? ¿Hay gente saliendo masivamente desde Venezuela o no? Yo te diría que no todavía da ahora, porque yo tengo la impresión que menos este fin de semana, porque como hay manifestaciones convocadas para mañana sábado en todo el país, yo tengo la impresión de que la gente no va a salir mucho de sus casas, salvo precisamente quiera manifestarse. Nosotros conversamos toda la noche con estos jóvenes, estas personas que estaban detenidas en uno de los 3 calabozos que había, en el que nosotros estábamos, había 19 personas. La mayoría de ellas hombres muy jóvenes, incluso había 3 menores de edad y algunas personas con grados de discapacidad. Y todos, bueno, yo no tengo cómo atestiguar de que lo que ellos me dijeron era verídico, pero el relato de ellos es que entre el domingo y el martes, porque ese fue los plazos de la detención de estas personas, entre el domingo y el martes los detuvieron en la calle, personas que iban saliendo de su trabajo, personas que iban a un gimnasio a entrenar, otros que iban a juntarse con la novia, etcétera, y que no estaban participando de ningún tipo de movilizaciones, y que sin embargo les habían tomado fotografías con, insisto, no tengo ningún elemento para comprobar que lo que ellos me dijeron es verdad, pero les habían puesto cuchillos, piedras, palos y cosas que ellos afirman que además en el lugar donde los detuvieron no habían manifestaciones grandes y que ellos no participaron de ninguna manifestación. Pero los cargos que se le están imputando a ellos tienen que ver con desorden público y terrorismo. Entonces, estaban durmiendo en el suelo, como yo les digo, en un espacio muy hacinado y llevaban varios días detenidos. Entonces, naturalmente hay una situación de vulneración de derechos que es muy importante, porque nosotros nos ha tocado, a usted le ha tocado, a mí también, decir, hay cientos de personas detenidas en Venezuela, y uno dice, ¿será verdad, no será verdad? ¿Estarán detenidos en un lugar regular? No, lo que yo vi, lo que me tocó a mí ver, no me lo contaron, lo vi, estuve dentro de ese grupo, era 3 calabozos, y en el calabozo donde nosotros estábamos había 19 personas cuando nosotros llegamos, las conté en reiteradas ocasiones, más nosotros 2. Sí, nosotros pasaron una silla, ellos estaban durmiendo en el suelo, y la gente les ofrecimos compartir la silla y no lo querían. Finalmente la noche no se da cuenta que está durmiendo en el suelo porque te puedes tirar y la silla no tiene ni para dónde moverte, pero tuvieron un trato diferente con nosotros. A nosotros en ningún momento, estando detenidos de manera preventiva, porque no fue más que eso, en ningún momento sufrimos ningún tipo de vejación, ni maltrato, ni nada parecido. Nos trataron muy bien, y yo te diría que incluso fueron las personas que nos condujeron hasta acá, que eran parte de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron muy cordiales con nosotros. Tuvimos un viaje de 4 horas, así que tú ya finalmente terminas conversando con la gente, conociendo un poco la historia de ellos, y en ningún caso nosotros sufrimos ni golpes, ni maltratos, nada de eso. Eso no ocurrió, detuvieron de manera preventiva y nos deportaron. Iván, ya, pero ahí se toma la decisión de deportarlos, no sé si se los justifican, y como estás ahí justo en la frontera, porque según ellos entramos ilegal, que esté en esa misma según situación. ellos entramos de manera irregular. Sí, ellos dicen que fue de manera irregular. Sí, si te escuché la pregunta es la razón de la deportación, no nos permitieron leer el documento. Estando en la unidad militar, trataron de grabar un video, yo les dije que no iba a grabar ningún video, porque
porque ellos decían, pero ¿por qué si estuvieras en Caracas el sábado, irías a la manifestación de María Corina Machado? Y que sí, iría. Y si hubiera una manifestación del presidente Nicolás Maduro, también iría, porque yo soy periodista y no vengo a hacer propaganda, vengo a tratar de reflejar lo que está pasando, porque yo creo que también es importante escuchar la voz de la gente que todavía apoya al régimen de Nicolás Maduro. Eso es muy relevante, que no es poca gente, ojo. Y además hay un efecto también de clientelismo con el Estado que es muy relevante, que es un fenómeno que va para largo. Y naturalmente ellos sostienen que efectivamente nosotros entramos de manera irregular. Yo les repito 30 veces el relato de cómo ingresamos y ellos aquí al final terminan reconociendo que efectivamente tienen una brecha de seguridad que es muy importante. Ahora, sobre lo que tú dices, al final, en este último paso, antes de entregarnos a Migración Colombiana, que ha sido extremadamente gentil con nosotros, y además aprovechar de agradecer al embajador Gamuri, que hizo un trabajo muy diligente y permitió, por supuesto, que esto se destrabara. Grabaron un video con nosotros, porque en caso contrario no nos entregaban, donde nos pedían identificarnos, porque habíamos ido a Venezuela y la labor que nosotros cumplíamos. Y las 3 frases que yo les dije, o 4 frases, siempre les dije, mi nombre es Iván Núñez, estoy completamente en desacuerdo con que ustedes graben este video y soy periodista. ¿Y por qué vino? Mi nombre es Iván Núñez, estoy completamente en desacuerdo que ustedes graben este video y vine porque vengo a cubrir lo que está pasando. ¿Me entiendes? Porque no quiero ser parte de un registro de esas características y traté de dejarlo de alguna manera medianamente claro. Incluso con eso fueron muy cordiales. Yo quiero recalcar ese punto porque acá lo importante es lo que está pasando allá adentro, no es lo que actualmente nos haya pasado con nosotros, que además le ha pasado a muchos equipos periodísticos que han sido deportados y Iván, también a observadores que no pueden ingresar. Entonces, lo que nos pasó a nosotros, si no quiere, le ha pasado a mucha gente. Lo importante es lo que está ocurriendo allá adentro. Lo que nosotros alcanzamos a ver cuando ingresamos es gente militares que incluso no te reconocen que las elecciones probablemente no las ganó los oficialismos militares. Iván. Estoy hablando de gente en la calle. Y adicionalmente una presencia uniformada muy fuerte en las carreteras. Iván, y en lo que fue tu liberación luego de estar detenido tú junto a José Luis Tapia, el camarógrafo que te acompaña en esta misión a Venezuela, ¿qué rol jugó la diplomacia chilena? Porque aquí las noticias que nos llegan es que están cortadas las relaciones entre ambos países, pero al parecer la diplomacia sí funcionó para que te puedan liberar finalmente. Yo quiero que, bueno, no sé si es correcto transparentarlo, pero el cuerpo migratorio colombiano, antes de yo saber, yo recuperé el teléfono hace media hora, no antes que eso, y tenía muchos mensajes y la verdad es que no tuve acceso al teléfono en todo este rato y ellos tuvieron acceso permanente. Entonces, todas las comunicaciones que siguen llegando, todos los mensajes que recibí del canal o de la radio o de personas que preguntaban cómo uno estaban siendo leídos por ellos. Bueno, yo lo recuperé ahora y recién me entero de las diligencias que ha hecho el embajador, pero no porque lo haya podido leer todavía, sino porque la autoridad migratoria colombiana me dijo, el cuerpo diplomático de ustedes, me dijo el señor Gamuri, fue extremadamente diligente. Que la intención era llevarnos a Caracas y no entregarnos acá cerca de Cúcuta, y la intención era que quedáramos al menos 2 días más. Entonces, evidentemente eso podría ser un poco más complicado y quizás un poco más complejo de resolver, me imagino. Yo sé que la labor, entiendo que hoy día, viernes, el embajador Gamuri no lo tengo confirmado, y te pido al respecto las excusas respectivas. Yo todo este rato estábamos detenidos y no teníamos acceso a ningún medio. Pero entiendo que el embajador deja hoy día la delegación porque el viernes vencía el plazo para que se retirara el cuerpo diplomático chileno. Bien, te queremos agradecer. También relevar, Iván, que no ha sido la única situación. Nos llegan datos también de Espacio Público, que es una ONG venezolana que también da cuenta de otras deportaciones de este tipo, donde también acusan que la prensa no ha podido hacer bien su trabajo en la situación muy delicada social, política que está viviendo Venezuela, y con la importancia que tiene lo que tú dices, poder reflejar cuál es la realidad ahí, poder entender lo que está pensando la gente, lo que están viviendo en ese país. Nos alegramos mucho de que ambos estén bien y esperamos que puedan volver de buena manera a nuestro país prontamente. Sí, por supuesto. Nosotros seguimos acá en Colombia reporteando. O sea, aquí esto hay que seguir reporteando, hay que eventualmente conseguir los testimonios, y esto es solamente un impasse que ya ha quedado resuelto, así que les doy las gracias también por la preocupación y por las gestiones, y nos estamos viendo en un ratito más en nuestra próxima edición informativa. Por supuesto, esperamos tu reporte para esta noche con el relato de todo lo que fueron esas 13 horas tortuosas allá al interior de Venezuela que sufre a esta hora. Que estés muy bien, Iván, un gran abrazo a la distancia. Gracias, Iván. Cariños nos vemos. Chao, José Luis que estén también. bien. Nos vemos.